La lluvia ese día arreciaba. Pocos minutos después de haber caído la tarde y ante la cómplice oscuridad de la temprana y oscura noche, un comando asesino de paramilitares incursionó en la población de Segovia, ubicada en el nordeste antioqueño, cordillera central colombiana. El municipio, de unos 20.000 habitantes, fue testigo de cómo en hora y media de horror, los victimarios asesinaron a 43 personas y dejaron más de 50 heridos. Los muertos, la mayoría residentes del barrio La Montañita y militantes del exterminado a sangre y fuego partido político Unión Patriótica, fueron cayendo uno a uno, sin poder reaccionar ante la barbarie de los homicidas. Segovia, a esa hora de la noche del fatídico viernes de ese noviembre del año 88, era solo fiesta. Las cantinas estaban atiborradas de hombres y mujeres. El pueblo se preparaba para vivir un fin de semana festivo, un fin de semana que sería muy largo, muy doloroso, muy cruel. Una mujer, Rita Tobón, como representante de la Unión Patriótica, había quebrado en el municipio paisa la histórica hegemonía liberal, liderada en ese entonces por el expresidente de la Cámara de Representantes César Pérez García, autor intelectual del Holocausto de Segovia, por quien la Procuraduría General de la Nación solicitó, el pasado 16 de febrero del 2012, condena por los delitos de homicidio agravado, delitos de lesa humanidad, lesiones personales y concierto para delinquir, precisamente por la masacre de Segovia, el riquísimo municipio de Antioquia. Los paramilitares del Grupo Muerte a Revolucionarios del Nordeste, comandados por Fidel Castaño Gil, alias Rambo, y su hermano menor, el ex jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, Carlos Castaño, fueron recorriendo las calles del pueblo disparando y lanzando granadas en medio de gritos de terror y dolor. Los agentes de la policía, ni los militares del batallón Bomboná, acantonados en el municipio, reaccionaron, ni pronta ni efectivamente. Hacia las 9 de la noche de ese 11 de noviembre de 1988, Segovia lloraba a sus muertos. Su hospital había sido declarado en emergencia. Más de 40 personas habían muerto y medio centenar más se encontraban heridas. Las madres buscaban a sus hijos, mujeres desesperadas a sus esposos. En la penumbra de la noche fue imposible ver los rostros del comando criminal. Los agresores no hablaban, ni gritaban consignas, solo disparaban sin cesar. Las primeras versiones hablaban de una posible incursión de la guerrilla de las FARC, pues la zona era de influencia de ese grupo subversivo y del ELN. Esa hipótesis fue rápidamente desvirtuada, por cuanto Segovia tenía una alcaldesa de la Unión Patriótica y 9 de sus 13 concejales eran de ese movimiento político, que había surgido luego que las FARC en 1985 firmaron un proceso de paz con el entonces presidente de Colombia, Belisario Betancur. A partir de ese entonces, la Unión Patriótica se había convertido en la tercera opción política del país, con gran fuerza en esa zona del departamento de Antioquia. Hoy, después de 23 tortuosos años y desde su exilio en Europa, habla en forma exclusiva para el canal Capital una sobreviviente de aquella noche de terror. Sí, es ella, es Rita Ivonne Tobón Areiza, la alcaldesa de Segovia para la época, mujer que escapó de la muerte, pues cuando los paramilitares se dirigieron, en primera instancia, al edificio de la alcaldía municipal, Rita no estaba en su oficina. Los asesinos habían determinado que la alcaldesa debía ser la primera víctima. Rita Ivonne había ganado las elecciones de su municipio el 13 de marzo de 1988, 8 meses antes de la masacre de Segovia. Como consecuencia de los acuerdos de paz con las FARC que dieron orígenes a la Unión Patriótica, también incluía el de un cambio en la Constitución que diera origen a las primeras elecciones populares de alcaldes. Para estas primeras elecciones el pueblo segoviano, nos apoyó mucho, llegó gente de todos los sectores, de los partidos tradicionales, de los sindicatos, tanto de mineros, del magisterio, muchos empleados públicos también, y desde luego yo también llegué a la Unión Patriótica. Y una vez que se inició el proceso para elegir los candidatos, pues los sindicatos me pidieron de renunciar a la personería, y yo era personera municipal,
y para que me presentara como candidata a las primeras elecciones populares de alcalde. Renuncié a la personería municipal y desde los primeros meses de la campaña empezaron las amenazas, la persecución, también empezó el acoso del ejército, de la policía, del directorio liberal. La campaña siguió, cada mes las amenazas se fueron haciendo más fuertes, los seguimientos del ejército y la policía también, sobre todo cuando nos invitaban a Medellín o Bogotá como era la primera vez que se hacía esto en el país, una campaña popular de candidatos a las alcaldías, pues también fui acompañado con formaciones por parte de la Contraloría General de la Nación. Para la población era por fin salir del dominio del Partido Liberal, que siempre había gobernado Segovia y que a pesar de que en ese entonces éramos el primer productor de oro del país y el segundo o el tercero en el mundo, en todo caso era el segundo o el tercero en el mundo, Colombia, y nosotros el primero de Colombia. Nosotros producíamos en ese entonces el 94% del oro que producía Colombia, mas sin embargo nunca se vio en qué repercutía al desarrollo de Segovia o a suplir las necesidades de la población. Nunca se vio en ninguna parte se vio ese dinero, pero sí sabíamos que iba a engrosar los bolsillos de los dirigentes del Partido Liberal y de César Pérez en particular. Segovia era para la fecha de la masacre el primer municipio productor de oro del país, ubicado a 240 kilómetros de Medellín. En Segovia, los obreros oriundos de la región trabajaron por años en medio de difíciles condiciones en la Frontino Gold, una empresa gringa. Esta situación y el saqueo de parte de dirigentes políticos de partidos tradicionales permitió que se convirtiera en un fortín de grupos ilegales que encontraron en el campesinado cierto respaldo. Rita Tobón fue la primera personera comunista. Yo descubrí que el comandante de la policía de ese entonces les cobraba un impuesto a las prostitutas de Segovia y realmente ellas están muriendo de hambre porque todo lo que ganaban tenían que darle cada 8 días un porcentaje bastante elevado al comandante de la policía. Si no, eran golpeadas, torturadas, violadas o se tenían que ir del pueblo. Así que yo logré hacer una reunión con ellas y organizamos el primer sindicato de prostitutas del país. También logré que tuvieran un carnet de vacunación. En ese entonces no había ningún sistema gubernamental que pudiera protegerlas o apoyarlas. Desde luego eso también tuvo consecuencias para mí. Ahí fueron las primeras amenazas que yo recibí en el 84. La mayoría de los habitantes de Segovia apoyaron en las elecciones de marzo del 88 a quien sería su alcaldesa por la Unión Patriótica, Rita Tobón. Ella era su máxima autoridad el día de la masacre. Rita había usurpado el botín del gamonal liberal César Pérez. Con la Unión Patriótica la gente encuentra un lugar, un espacio abierto, democrático y con voluntad de paz que le permitió expresarse y eso es lo que le cobran después con la masacre. Es decir que en realidad, y hay que reconocerlo, nosotros como movimiento de oposición, nosotros éramos minorías, pero llega mucha gente descontenta a los partidos tradicionales, a la Unión Patriótica, mucha gente que estaba descontenta porque la habían acostumbrado a trabajar gratis para el Partido Liberal, mientras que otros estaban beneficiando de todo, no solamente el presupuesto de Segovia, sino también de las regalías del oro, porque las regalías del oro, yo no sé si la gente se da cuenta, pero los beneficios son enormes. En ese entonces, le estoy hablando para tener una idea, el salario mínimo era de 18.000 pesos, 18.500 pesos,
pero se recibían de regalías de oro un promedio de 3 millones mensuales. El robo empezaba desde que se hacían las licitaciones, que se la ganó como siempre un amigo de César Pérez, un empresario amigo de César Pérez, que los implementos que compraron para tal construcción y para todas las otras, en los almacenes donde las compraban en Medellín, ellos tenían que darle un porcentaje a César Pérez. Es decir, que las cifras de compra se inflaban al tope, porque de ahí también le daban un porcentaje al alcalde de turno, al alcalde que César Pérez pusiera en Segovia. Y otro porcentaje iba para el bolsillo de César Pérez. Es decir, que las regalías pasaban a casi un 90% a los bolsillos del Partido Liberal. Las amenazas se hacen cada vez más fuertes a partir del momento en que el mismo ejército, en la persona del teniente coronel Alejandro Londoño Tamayo, que era el comandante de la base militar de Segovia, me dice personalmente a que el Partido Liberal siempre ha mandado, y si está en mis manos que vuelva a mandar, el Partido Liberal cuenta conmigo. Usted nunca será alcaldesa de aquí, yo se lo prometo. Igualmente iba también, o sea, ahí sí me dio miedo, sí, pero yo me dije, bueno, al fin y al cabo es un borracho, porque el tipo en cuestión vivía casi todo el tiempo bajo los efectos del alcohol, pero cuando Faruq Llanineri se permitía tomar un helicóptero desde Bucaramanga, estoy hablando de un helicóptero del ejército, no privado, para ir hasta Segovia a amenazarme a mí, ahí pues sabiendo que era el comandante de la segunda división del ejército, bueno, ya... ¿Cómo fue la amenaza? Pues todavía no había renunciado a la personería municipal, es decir, todavía no era candidata cuando empezaron las amenazas de Faruq Llanineri, es que yo no me permito llamarlo general, porque creo que en una democracia una democracia real, un general no se permite ese tipo de comportamientos. Él se permitía de ir a Segovia, a aterrizar en el parque principal o donde le daba la gana, y entrar a la personería, amenazarme. Al final lo hacía públicamente porque ellos estaban tan seguros de la impunidad que lo hacían de frente y públicamente. Al principio era entrar a la oficina de buenas maneras o de malas maneras, según cómo se sintiera o según su estrategia de crearme miedo o de apabullarme. Entrar y amenazarme, decirme, Rita Tobón, ¿sabes de dónde proviene mi apellido, mi nombre y mi apellido? Y cuando yo le dije, pues no tengo ni idea, ni me interesa. Me dijo, ¿sabes? Viene del Líbano, y ¿sabes quiénes son los libaneses en el mundo? Nosotros hemos parado más guerras que ningún otro país y hemos logrado que el Líbano no sea invadido por ningún otro país de la región, y mi sangre guerrera viene de allá, y eso lo utilizo yo contra la chusma como ustedes. Y ustedes nunca podrán ser gobierno en este país porque el ejército, conmigo al mando, lo vamos a impedir. Todo esto yo lo puse en conocimiento de la Procuraduría Departamental de Antioquia. También lo denuncié ante quien era el ministro de Gobierno, César Gaviria, pero nunca fueron a ninguna parte. O sea, el hecho de tener, ellos demostraban que tenían el apoyo de todas las autoridades a nivel nacional y departamental, y entonces cada vez se sentían más fuertes y más seguros en lo que ellos consideraban su derecho a seguir gobernando, a seguir robando. Y cada vez las amenazas fueron más fuertes.
El teniente coronel Londoño, por ejemplo, él iba personalmente al directorio liberal por afiches y a repartir a la población uniformado y todo. Igual que se presentaron fotos como pruebas en las diferentes denuncias que hicimos, nunca fueron investigados, nunca fueron sancionados tampoco. Coronas mortuorias que llegaban también, llamadas telefónicas, Sigifredo Zapata, que era uno de los dirigentes liberales de Segovia, que decía, el jefe dijo que el jefe era como tradicionalmente en el nordeste antioqueño llamaban a César Pérez García, decía, el jefe dijo que Segovia seguirá siendo liberal y va a seguir siendo liberal, cueste lo que cueste. Así empezó, o sea, eso era lo suave. Luego, cuando se fueron acercando a un mes, 20 días antes de las elecciones, la situación fue muy crítica. Es decir, que ya nos habían hecho un atentado en Medellín a Elkin, el candidato de Remedios, y a mí, del cual salimos ilesos, igual si nos dispararon, igual que lo denunciamos, nunca apareció en ninguna parte. Y pues las amenazas seguían, cada vez el acoso cada vez era más fuerte. Hubo una bomba también que dinamitó la casa en la que yo me encontraba, que no era la mía, porque también tuve que empezar a esconderme para que no me asesinaran. El autodenominado Grupo Paramilitar Muerte Revolucionarios del Nordeste, antes de la masacre de Segovia, había depositado volantes por debajo de las puertas de las casas y había pintado paredes con amenazas contra la población. Las amenazas ya eran escalofriantes. Al final, la semana antes de las elecciones, ya fue imposible salir a ninguna parte. Las amenazas eran muy fuertes, había gente armada en todas las esquinas esperando que saliéramos. Ya algunas personas habían sido asesinadas, algunos líderes, y nosotros seguíamos creyendo en la paz. Y nosotros seguíamos pensando que ese proyecto tan bonito que habíamos creado, el gobierno lo iba a respetar. Desde luego, ya los guerrilleros que se habían amnistiado y que habían entrado al proceso de paz habían tenido que regresar a las montañas porque el gobierno había incumplido su parte. Es decir, que los que nos quedamos en las ciudades y en los pueblos éramos los ciudadanos que nunca ejercimos la violencia. Éramos los ciudadanos, los obreros. También habían comerciantes industriales que llegaron a la Unión Patriótica. También hubo mucha gente de la intelectualidad y de la cultura colombiana, artistas que integraron la Unión Patriótica. Y fuimos nosotros los que creíamos en la posibilidad de una pacificación del país, los que nos quedamos inermes, y a quienes nos fueron asesinando sistemáticamente sin que nadie hiciera nada para detenerlo. Me escribían diciéndome, tiene 72 horas para irse del país o la vamos a asesinar. Usted no se puede posesionar porque ese puesto es liberal. La vamos a cortar en 1000 pedazos y los vamos a lanzar desde un helicóptero para que nadie le haga un entierro multitudinario. Y bueno, empiezan también amenazas contra la gente cercana a mí, mis hijos, mis amigos.
Las amenazas directamente del ejército, de la policía y de frente y con nombre propio, por orden del doctor César Pérez, como dicen ellos, no lo digo yo. No me permito llamar doctor a quien no ha hecho un doctorado. Y yo sé lo que cuesta hacer un doctorado, así que yo tengo mucho respeto por la gente que ha hecho un doctorado, para llamar a cualquiera doctor. Bueno, eso no viene al caso, pero sí era con nombre propio, el comandante de la policía, que amenazaba directamente, y el teniente Edgardo Hernández del ejército, que nos acosaba, nos perseguía de frente a las 11 de la mañana o a las 10 de la noche, a cualquier hora del día o de la noche. Ellos no se escondían, ellos lo hacían de frente. De la Frontino Goldman, sí, luego hubo, finalmente yo no puedo decir si fue complicidad o si fueron obligados, pero lo cierto es que uno de los panfletos de los grupos que dizque nos amenazaban, los grupos se hacían llamar los realistas primero, era el mismo ejército, la misma policía, luego el MRN, Muerte a Revolucionarios del Nordeste, creado por el Directorio Liberal de Segovia y de Remedios, por orden de César Pérez. Y igual ellos lo decían abiertamente, es que no era un secreto. E igual hubo grabaciones de ellos cuando lo dijeron y hubo fotos que se tomaron también en el momento en que lo dijeron. Todas esas pruebas fehacientes fueron entregadas a las diferentes instancias de la justicia que investigó el caso de la masacre. En marzo del año 88, año de la masacre de Segovia, había sido asesinado en Medellín el primer alcalde popular del municipio vecino de Remedios, Elkin de Jesús Martínez. Y entonces circuló un volante con el siguiente texto: como lo habíamos anunciado en anteriores mensajes, hoy damos un parte de victoria con nuestra tarea de limpieza, la cual hemos iniciado con Elkin de Jesús Martínez, alcalde electo de la UP para Remedios. Sus vínculos con las FARC y demás grupos guerrilleros que han mantenido en zozobra al pueblo del nordeste antioqueño han provocado de nuestro movimiento un accionar concreto y decidido en aras de poner fin a los planes expansionistas del comunismo encabezado por las FARC-UP en esta rica y próspera región del país. Firmaba el documento el grupo MRN, Muerte a Revolucionarios del Nordeste. Rita, horas antes de la masacre, había infructuosamente alertado a todo tipo de autoridades. Nadie escuchó su clamor. Para el 11 de noviembre de 1988, a las 8 de la mañana, yo veo que los guardaespaldas de la policía que me habían sido asignados no llegan. Ese ya era, según el análisis que habíamos hecho, el día que nos llegan los guardaespaldas oficiales, es el día de los hechos. Mas, sin embargo, yo me dije a las 8 de la mañana no hay masacres, o al menos hasta esa época no. Las masacres no eran a las 8 de la mañana. Así que yo tenía que hacer una labor fuera de la alcaldía, a pesar de que ya hacía más de un mes que habían tipos fuertemente armados en el parque principal que se turnaban las 24 horas del día apuntando a la alcaldía. Yo decidí salir con mis guardaespaldas personales y al pasar frente al comando de la policía vimos que a las 8 de la mañana los policías estaban en sandalias en el pequeño parque al frente del comando de policía, en pantalón de uniforme pero en camiseta cualquiera, tomando aguardiente a las 8 de la mañana. Y ya esa fue la confirmación de que era el día de la masacre. Así que yo regreso a la alcaldía, llamo al gobernador, le informo la situación y lo que me dice es que lo dejé en paz, que yo me había vuelto paranoica, pero
El gobernador era Roldán. Que en paz no descanse, porque lo asesinaron en una confusión de vehículos. Era otra persona la que iban a asesinar y lo asesinaron a él. Pero yo creo que en paz no puede descansar porque él pudo haber ordenado a su jefe César Pérez de parar la masacre, pero no lo hizo. Sí, y Segovia y sus habitantes se vistieron de luto para siempre. El día de la masacre, a esa hora, la muerte se paseaba en Segovia, pero irónicamente, solo las víctimas escucharon las balas. Las autoridades no vieron, no oyeron, no respondieron. Y como siendo tan cerquita del pueblo, Es que no le se ha escuchado desde... No vaya a grabar. No. No es que no se haya escuchado. Lo que pasa es que usted sabe que para un movimiento táctico de patrulla, donde normalmente si están ocurriendo algo en una parte del pueblo, saben que la patrulla sale, le van a tener emboscadas. Pero los carros, por ejemplo, ese día no había ningún tipo de retén en la carretera. Se sabe que los carros entraron por aquí, dispararon durante 45 minutos y salieron por la misma carretera. No se hizo ningún tipo de retén. No sé. Yo en realidad, esas declaraciones no puedo. Hay un comandante de brigada que es el único que está, pues el único que puede hablar acerca de esta situación. Le enviamos telegramas también a César Gaviria, ministro de Gobierno, para que hiciera algo, explicándole la situación, diciéndole que era cuestión de horas, pero nadie nos escuchó. ¿A quién mandaron también? Al Procurador General de la Nación, al Presidente de la República, al Comandante de las Fuerzas Armadas, al Comandante de la Policía de Antioquia, a todas las personas que tenían mando o autoridad que podían haber tomado decisiones que permitieran paralizar los hechos, impedir los hechos. Nadie hizo nada, absolutamente nadie. Y es así como ese viernes 11 de noviembre, yo en la noche, de todas maneras al día siguiente yo tenía un viaje y yo decido ir a mi casa, a la cual no había podido regresar desde hacía más de 6 meses. Yo decido ir a mi casa a buscar una valija o no recuerdo qué, algo que requería. Y en el camino yo veo como, bueno, las calles los viernes en Segovia era bullía de gente, los campesinos que salen a vender sus cosechas el sábado y el domingo, los mineros que salen de sus minas a vender su oro. Es mucha vida, es mucha fiesta. Hay una dinámica muy fuerte, nocturna en Segovia en esa época. Era difícil caminar por las calles, pero lo que me llamó la atención inmediatamente es que habían unos camperos que estaban entrando en contravía. Inmediatamente llamó la atención, yo dije a mis escoltas, esos carros no son de aquí. Y cuando miramos, vimos todos estaban vestidos de Rambo, pintados de Rambo y fuertemente armados, como todos eran Rambos. Después de 23 años de la masacre de Segovia, las víctimas claman aún por el esclarecimiento de los hechos. Rita Ivonne Tobón fue la primera alcaldesa elegida popularmente y la primera de la Unión Patriótica. Pasaron al lado nuestro, pero no me reconocieron, yo creo. Yo creo que el último sí me reconoció porque ya los otros carros habían seguido. Mientras tanto yo ya me había quitado los tacones que tenía en la mano y habíamos salido corriendo cuando nos lanzaron una ráfaga. Y bueno, había tanta gente que nos siguieron disparando porque el proyecto era otro, como luego pudimos demostrarlo.
Ellos dieron la vuelta, entraron al parque principal, allí asesinaron indiscriminadamente toda la gente que se encontraba allí, niños, señoras, ancianos, también prostitutas del barrio Niquí y mineros que estaban tomando ahí, donde lanzaron granadas. Sabemos que utilizaron la iglesia para hacer un seguimiento las noches anteriores y que allí habían dejado olvidadas esas granadas. Uno de los vehículos se dirigió a la calle La Reina y allí con una lista en mano entraron a las casas y asesinaron a la gente que encontraron. Entre ellos varios miembros de la familia Restrepo, como retaliación al hecho de haber votado por mí, de haber votado por la Unión Patriótica, una familia de extracción liberal, que cuando se dieron cuenta que habían sido utilizados por César Pérez toda la vida, pues, y que había esta opción de paz, de respeto y de dignidad, ellos votaron por, yo no digo que fueron militantes activos, pero sí votaron por la Unión Patriótica, y el hecho de no haber participado en la campaña liberal fue muy notorio porque una familia que llevaba gran peso de las campañas liberales y que era conocida por ello, y se notó el cambio. Es decir, que eso comprobó lo que ya sabíamos y habíamos denunciado unos días antes de la masacre. Sigifredo Zapata con miembros del ejército y de la policía vestidos de civil habían pasado en un coche por la calle La Reina y él les había mostrado había señalado algunas casas y ellos iban tomando fotos y anotando, y fui a esas mismas casas donde luego fueron y asesinaron selectivamente a habitantes de Segovia. Yo regreso, yo logré esconderme y logré ver parte de la masacre, pero no podía hacer nada. Yo pude sí llamar varias veces al comandante de la policía, quien siempre me decía, dígame en dónde se encuentra para ir a protegerla porque nos están atacando. Pero yo me había subido a un techo de donde podía ver que no los estaban atacando. Luego entonces yo no le iba a decir en dónde me encontraba. Lo que sí es que durante todo el tiempo, yo lo llamé varias veces durante la masacre. La masacre duró aproximadamente 45 minutos. Durante esos 45 minutos yo lo llamé 3 veces, pero siempre hice llamadas muy cortas porque tenía miedo que me ubicaran y me pudieran asesinar. Ya se dice que el antiguo coronel de la base aquí, sí, el coronel Londoño, sí, está, digamos, preso o debería estar preso por negligencia y participación dentro de la masacre de Segovia. No tengo conocimiento. No está informado de eso. No, porque esos son niveles superiores y indudablemente el que le puede dar exactamente todo lo que están ahorita hablando y preguntando y no perder ustedes el tiempo es mi general. Siempre dijo que estaba repeliendo el ataque porque que ellos no podían hacer nada para proteger la población porque ellos los estaban atacando también. Cuando ellos ya se van, los camperos se regresan por la misma calle por donde entraron y van muy despacio. Yo decidí que lo único que podía hacer era un solo disparo, porque si no nos ubicaban y nosotros no teníamos forma de repeler un ataque. Así que yo hago un disparo a uno de los coches y luego me entero que logré herir a uno de ellos, creo que era el conductor de ese coche, porque se paró un momento y luego siguieron, y que ello impidió que, como estaba gravemente herido, ello impidió que masacraran al pueblo de Remedios, porque ellos siguieron. Algunos se quedaron resguardados en la base militar de Segovia y otros se fueron a Puerto Berrío, Antioquia, donde siempre han contado con el apoyo del ejército para
protegerlos. Yo regreso a la alcaldía y salgo, trato de llamar, la comunicación estaba cortada. Es decir, que ese mismo 11 de noviembre, en ese entonces habían 2 vuelos al aeropuerto de Otú que servían al municipio de Remedios y de Segovia. En el primer vuelo, que llegaba a eso de las 10 de la mañana, llega un joven. La gente se da cuenta que este tipo se dirige a unos militares que lo estaban esperando en otra salida del aeropuerto, de la pista de aterrizaje.